Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Alma, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les quiero mostrar la receta de la masa de cartón para hacer esta hermosa donita. Recuerden que yo no hago miniaturas, pero sí les doy consejos de cómo hacer masas nuevas al alcance de tu bolsillo, con materiales que llegas a tener en casa, fáciles de hacer, divertidas, entretenidas y, ¿por qué no?, económicas. Sin nada más que decir, vámonos a la receta. Materiales: vinagre, pegamento, bowl o plato hondo, harina de arroz, tubo de papel de higiénicos y vaselina, que es lo que permitirá que la masita esté humectada. Si ya me vienes siguiendo desde hace un tiempo, sabrás que casi al final de las masas descubrí que la vaselina ayudaba mucho más que la crema corporal o la loción para cuerpo. Necesitamos hacer que este tubito se vaya pelando como si fuera una naranja. Y después de esto vamos a ir pelando así, y cuando sientamos que ya se siente muy delgadito este trocito, entonces lo hacemos en pequeños cortes. Por ejemplo, seguimos pelando. Necesitamos lo más delgadito que se pueda el cartón. Si es necesario, trato de dividir en dos así. Y siempre cortando pequeños pedacitos. Nos vamos a tardar mucho, pero esto es debido a que no vamos a utilizar licuadoras, así que una vez que sientan que este trocito de cartón ya está lo suficientemente delgado, ya lo empezamos a cortar en pequeños pedacitos, muy pequeñitos, lo más pequeño que puedan. Por favor, no usen tijeras. Si lo van a hacer, lo hacen a mano. Toda esta masa es hecha a mano, así que por favor, lo único que necesitamos es hacer lo más delgado que se pueda los pedazos de este tubo de papel higiénico. Y después de esto, vean, esto está casi transparente, empezamos a cortar pequeños pedacitos del cartón, lo más pequeño que se pueda. Nos va a llevar algunos minutos, es posible que les lleve hasta media hora, una hora hacer que este cartón sea muy delgado, pero al final vale la pena. Ya que tenemos cortado el cartón de esta forma, vamos a ponerle 2 cucharadas de vinagre. El vinagre nos ayudará como conservador. Ahora empezaremos a mojar lo más que podamos con estas 2 cucharadas de vinagre el cartoncito. Ya que estamos seguros de que todo el cartón está húmedo, pondremos 1 cuchara de pegamento. Vamos a mezclar todo. Y ahora pondremos 2 cucharadas de harina de arroz.
La masa va a empezar a volverse algo chiclosa, pero así es, trata de no desesperarte. Tiene un olor un poco extraño, pero bueno, recuerden que este tipo de cartón es reciclado. Pondremos una cucharada más de harina de arroz. La cantidad de vaselina es a gusto de cada uno de ustedes, pero recuerden que como mínimo debe de ser media cucharada, es decir, 5 gramos o 5 mililitros. Pues aquí está el final. Esta es una donita que acabo de hacer. Es del tamaño del grueso de 3 dedos, perdón. El grueso de 3 dedos es esta. Ya no se siente pegajosa, pero se siente aguadita. Tiene un poquito de vellitos. Vean que bueno, pues obviamente no está cuarteada, sino que así le di yo la forma, porque quiero hacer una dona. Entonces la vamos a dejar en el sol para ver cuánto tarda en secarse. Y no tiene ninguna grieta, a menos esta, pero es porque yo lo doblé. Esto es porque aquí pegué la dona y estas. Veremos después al final, cuando ya esté seca, cuántas grietas se le hicieron, si es una masa que se agrieta o si está perfecta. Tiene unos pequeños vellitos, no sé si lo puedan notar, unos vellitos muy ligeros, casi no se ve, parece como masa integral. Y pues bueno, veamos cuánto tarda en secar. Que cómo va nuestra dona. Pues miren, nuestra dona por fuera ya está seca, por dentro si la apachurráramos creo que se saldría todo el relleno, por así decirlo. No se cuarteó, esto yo se lo dejé, yo se lo hice, se los comenté, no está cuarteada. Yo creo que debería de estar unas horas más en el sol. La puse desde las 12:30, son las 6:30, estuvo ya 6 horas afuera en el sol. Ya ahorita no hay tanto sol, no se van no se va a poder seguir secando. Vamos a ver cómo reacciona para mañana temprano, a ver qué tal. Y pues bueno, este es mi informe. Se ve muy bien, se siente porosita, no pesa. Escuchen. Todavía se siente como que está mojada por en medio. Por afuera ya está muy bien. Ese es el color que tiene. Es un tipo como dona de canela, algo así. Pero bueno, ya veremos mañana qué tal reacciona esta masa. Son las 7:30 de la mañana. Esta es la masa. Si se pueden dar cuenta, en esta parte del centro se nota todavía húmeda, pero oigan, ya se escucha más firme que anoche. Les recuerdo que estas grietas yo se las dejé porque pues bueno, como no sabía qué tal se iba a comportar, no quise forzar la masa, así que la hice nada más, hice en forma de donita, la traté de pegar, pero pues obviamente no le puse nada más. Así que estas grietas están normales, les quiero decir, no se hizo compacta, es decir, no se hundió, a excepción de estas partes, pero pues es mínimo. Ya no se ve húmeda, ya tiene otro color, primero era gris, ahora ya la ven como un color como beige, ya se escucha más dura. A excepción de estas partes que se ven así, lo demás no se ha agrietado, ya lleva muchas horas. A las 12 del mediodía del día de hoy cumple 24 horas. No sé si tiene que ver que es toda la masa que hice, no sé si es eso, pero bueno, también eso nos ayuda para saber qué tanto necesitamos para que esta masa se seque. Ayer en las primeras horas estuvo, me parece que 6 horas, sí, fueron 6 horas y media más o menos, estuvo directamente al sol. Después la metí y ya estuvo aquí en mi escritorio, así que bueno,
no le ha dado nada de sol. Ahorita la voy a volver a sacar para ver cuántas horas más necesita. Es muy fácil de hacer. La verdad es que se parece mucho a la Paper Clay. Y sí les quería yo hacer el comentario de que ese tipo de masas no es para hacer cosas grandes. Esto es como para poder hacer cosas para juguetitos de las muñecas, como para poder hacer un pequeño detalle para tu mamá si está cumpliendo años, si le quieres festejar con algo o simplemente le quieres hacer algún detallito como un muñequito y todo eso, lo puedes hacer. Si ustedes desean hacer más masa de lo que yo les estoy presentando, bueno, pues ya es a decisión de cada uno de ustedes. Si ustedes cambian algún ingrediente, pues bueno, ya también es decisión de cada uno de ustedes. Yo les estoy mostrando la receta que yo usé. Yo no he experimentado con nada más que lo que ustedes vieron al principio, los ingredientes del principio. La decisión de cambiar o no algún ingrediente es de cada uno de ustedes. El día de hoy les quiero traer el resultado de la masa de cartón que hice. Esta es una pequeña muestra. Esta es la cantidad que me salió total de la masa. Ya tiene varias horas, si no es que un día completo. Para este momento ya la masa no se ve húmeda, por más que trato de presionarla para ver si se siente suavecita en algún momento, no se siente suave. Escuchen cómo, escuchen el sonido que tiene la masa. Es completamente dura. Yo la hice en forma de donita porque me gustó el color que tiene después de haberla terminado. Este es el color natural de la masa, parece como masa cruda, pero ya poniéndole esto, pues bueno, ya parece más una donita. La pinté con color café con un esmalte de uñas. Le puse unas cuenquitas de colores para simular el granillo de color que le ponen algunas donas. Es muy fácil de hacer, no necesitan licuadora, no necesitan horno, no necesitan nada, solamente paciencia. Si te gustó el video, regálame un dedito arriba. Suscríbete a mi canal si aún no eres parte de esta comunidad. Si a ti te gusta la diversidad en algunos videos, te invito a mi otro canal. Abajo te lo dejo en la descripción. Yo soy Alma para aquellos que no me conozcan. Por mi parte es todo. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos pronto.